La Cumbre de las Américas se mostró como una reunión planeada para firmar acuerdos benéficos para todas las naciones del continente. Sin embargo, no logró una declaración política unificada en torno a la presencia de Cuba en el próximo encuentro, ni en el cambio de políticas para enfrentar el narcotráfico, y mucho menos en el apoyo a Argentina en su recuperación de las Malvinas, por lo cual se retiró de la cumbre. La falta de consenso se debió a la presión de Estados Unidos para mantener estas situaciones sin cambio, y Colombia le hizo el juego. El regalo por su fidelidad fue la ampliación de las visas a 10 años y la entrada de 5.000 productos en los próximos días. Lo lamentable es que las compañías nacionales que elaboran estos artículos entrarán en crisis y con ellas la estabilidad laboral y social. Cabe precisar que los puntos presentados como logros fueron de la reunión entre Obama y Santos, porque de la cumbre en realidad no salió nada, solo un egreso gigante de los impuestos de los colombianos que se hubiera podido destinar a paliar tantos problemas. El fin de la cumbre era que pudiera hacer un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero no, la verdad para mí sí fue un fracaso. Y con el costo que tuvo, pues peor. 200.000 millones de pesos, que casi son 96 millones de dólares, pues no justifica de ninguna forma invertir tanta plata a costa de nada, porque realmente no se llegó a ningún convenio. Valdría la pena, o todo tipo de inversión es buena. En las cosmovisión indígena hablamos de la siembra y de la cosecha. Pienso que aquí se sembró un dinero, pero se echó a la bancarrota. Pienso que fue un gasto innecesario, algo que se podía haber hecho inclusive por las redes sociales. No le trajo ningún beneficio a ninguno de los países que participó en este encuentro. Políticamente creo que para la inversión que tuvo esta Cumbre de las Américas, el resultado fue sinceramente pobre para el país. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio concebido por la Federación Colombiana de Educadores para que usted, en la tranquilidad de su hogar, construya opinión. Hoy nuestro tema, el balance de la sexta Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena. Un balance infortunadamente no muy alentador, aunque algunos medios de comunicación le han dado un espaldarazo absolutamente positivo al gobierno nacional, aunque de esta cumbre no salió ni declaración técnica ni declaración política. No se presentaron acuerdos y el presidente Juan Manuel Santos no logró la unidad y ser el líder de América Latina a partir de esta cumbre. Así que los logros no fueron muchos. Para hablar sobre este balance nos acompaña esta noche el profesor Gustavo Adolfo Puyo. Él es profesor de la Universidad Nacional y director del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales. Profesor Puyo, mil gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y la presentación suena absolutamente negativa y desalentadora. ¿Es así el balance o es que estamos haciendo una mirada bastante crítica a esta cumbre que todos quisieron mostrarla como positiva, alentadora y un verdadero regalo para los anfitriones que éramos los colombianos? Yo creo que este tipo de eventos siempre tienen cosas positivas y siempre tienen cosas negativas. Lo que hay que decir de esta cumbre en particular es que es mucho más lo negativo que lo positivo, pero el asunto se agrava precisamente porque han querido mostrar lo positivo como si fuera todo. Absoluto. Entonces uno siente que detrás de las declaraciones y detrás del cubrimiento de algunos medios de comunicación, lo que hay es como una cortina de humo para tapar cierto tipo de cosas. Yo creo que no es malo decir que hubo problemas, sí, sí, que hubo fallas, que hubo fracasos, y creo que un principio para corregir este tipo de cosas dentro de la política exterior es empezar a reconocerlos. ¿Cómo queda el presidente Juan Manuel Santos, quien alardeó la Cancillería, toda la diplomacia colombiana, alardeó un poco en construir una figura mediadora, de líder de América Latina en temas cruciales como el de las Malvinas y el de Cuba? No, definitivamente Santos perdió. Frente a la región, Santos perdió. Creo que Santos queda como una persona que no puede jalonar un proceso de liderazgo o un liderazgo en América Latina, porque tenía una imagen en América Latina de que era un líder que podía jalonar todos los intereses regionales, y resulta que termina mostrando que es un líder, efectivamente, pero que termina representando en la región los intereses de los Estados Unidos, lo que hace que la región definitivamente se le retire y le gire la espalda. En el fondo termina mostrando que aunque el estilo de política exterior es diferente,
los lineamientos de la política siguen siendo los mismos que lo que había con el gobierno de Uribe. Una alineación hacia los Estados Unidos y a partir de ahí una defensa de los intereses de los Estados Unidos en América Latina. Y creo que ese no es el líder que América Latina necesita en este momento. Se hizo mucha reverencia, se estuvo muy al pie, por decirlo de alguna manera, frente al presidente de los Estados Unidos. Casi que quien se robó el show fue el presidente Barack Obama al estar 3 días en Cartagena, al darle el espaldarazo al tema de la seguridad en nuestro país, que casi que el estar 3 días representa eso, al tema de la batalla contra las drogas. ¿Fue él el show realmente en esta cumbre? Yo pensaría que como anfitrión tuvo una vitrina y obviamente que si a uno le ofrecen esa vitrina y uno es el país anfitrión, necesariamente tiene que mostrar ese protagonismo. Lo que pasa es que es un protagonismo que se apagó en la medida en que un presidente se fue yendo la noche anterior porque tenía asuntos en su país, la noticia deja de ser esa. Al día siguiente la noticia es que la presidenta de Argentina se va para su país, se va muy temprano, la noticia es esa. Después el hecho de que otro presidente de uno de los países andinos se va también antes de lo planeado, es esa la noticia. Después la noticia de que la presidenta de Brasil le cancela una reunión bilateral, pues la noticia es esa. Y entonces obviamente que esa vitrina se va viendo como opacada. Las luces se van poco a poco apagando y termina ensombrecido. Profesor Puyo, uno escuchaba los discursos en las diferentes ruedas de prensa, bueno, digo diferente, pero fueron 2, básicamente, y uno observaba que cada uno le estaba hablando a públicos diferentes. Barack Obama, por supuesto, en medio de su contienda electoral, le hablaba al pueblo norteamericano, porque obviamente en Colombia ni siquiera los inmigrantes pueden votar. Y el presidente Santos, pues obviamente está pensando en una reelección, o eso dicen los analistas. Pues hay 2 discursos reeleccionistas. Barack Obama está en campaña y pues nadie descarta la posibilidad de que Santos se relance. Y pues obviamente que si los dos están en campaña, el uno con elecciones muy próximas y el otro en la mitad de su gobierno, pues los dos tienen que dar un discurso hacia lo que va a ser su electorado futuro. Obama casi todo el tiempo habló para tener contento al electorado norteamericano de algunos estados que tienen una gran cantidad de presencia latina, y entonces habló para tratar de mantener la Florida, para tratar de incidir un poco en los estados de la frontera con México. Y el discurso de Santos también fue un discurso en el cual sencillamente quería cautivar a 44 millones de colombianos, que no lo logró. Es ya mi opinión, no lo logró. Pero pues la gente de todas formas se deja deslumbrar un poco. El que no se haya presentado una declaración ni técnica ni política, finalmente lo que se reúne en ese discurso que presentó el presidente Santos al final, que no se puede denominar una declaración de la Sexta Cumbre de las Américas, es un poco a los acuerdos que se llegaron, acuerdos que desde hacía 5 meses ya habían abordado los diferentes países que arribaron a la cumbre, que fueron 5 puntos claves que reunieron a los 30 mandatarios. La no declaración de esta cumbre tiene que ver directamente con la no asistencia del presidente de Ecuador, de Nicaragua, de Venezuela, y la asistencia casi que obligada del presidente de Bolivia, aunque se fue muy temprano y manifestó en diferentes escenarios que no estaba de acuerdo en que se realizara una cumbre sin la presencia de Cuba. Yo no creo eso, yo creo que la no declaración la genera precisamente la postura de los Estados Unidos y de Canadá frente a Cuba. Bueno, la censura. Sí, la censura, es correcto. A esto hay que sumarle, obviamente, el hecho de que poco a poco se fueron añadiendo una cantidad de temas que por una u otra razón la cumbre no quiso tocar. Y me refiero específicamente al tema de Malvinas. Mucha gente y muchos analistas dicen, es que el presidente Santos no podía tocar el tema de Malvinas porque nosotros tenemos un problema limítrofe en donde nos pueden reclamar la soberanía si hay una declaración desde el gobierno. No, es que el gobierno no tenía por qué hablar del tema de la soberanía en las Malvinas, pero sí tenía que hablar de que América Latina tiene que sentarse a repensar la existencia de viejos colonialismos en América Latina. Y eso hubiera dejado contenta a la presidenta de Argentina y eventualmente no se hubiera ido. Eso hubiera dejado contenta a Dilma Rousseff seguramente y tampoco se hubiera
si hubiera ido, hubiera instalado la Feria del Libro. Sí, sí. Eso hubiera dejado contentos a muchos otros mandatarios que se fueron un poquito disgustados. Es la forma como se hubiera presentado el tema. Él no tenía que hablar de soberanía en las Islas Malvinas, pero sí tenía y estaba en la obligación de hablar de la existencia de colonialismos y de territorios de ultramar, de viejos imperios en América Latina. Y hubiera quedado como un príncipe. Tanto así que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le llamó la atención cuando termina su discurso. Hacemos una pausita y ya regresamos. Por favor. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche haciendo un balance luego de una semana de la Sexta Cumbre de las Américas que se desarrolló en Cartagena y que ha dejado, por supuesto, mucho tema para abordar desde lo presupuestal hasta la no declaración, ni técnica ni política de esta cumbre. A esta hora vamos a saludar a Laura Hiller, ya es analista internacional del canal público del Distrito Canal Capital. Mil gracias por acompañarnos esta noche, Laura. Mil gracias por invitarme, Omaira. Bueno, y la primera pregunta para Laura es, ¿qué nos deja en concreto esta cumbre? Hay quienes manifiestan que un chulito le podemos colocar a los 10 años de la vigencia de la visa y la gente se ha conmocionado con ese tema como si fuese el logro más importante de esta sexta cumbre. Pues eso debemos decir que no es un logro de la cumbre, es un logro de una negociación bilateral con Estados Unidos que muy hábilmente decidieron anunciar en Cartagena, sí, porque eso sirvió un poquito para moderar lo que yo creo que fue un fiasco diplomático. Pero es un logro, un avance, un espaldarazo en materia de seguridad, de trabajo en combatir las drogas en nuestro país. ¿Cómo se leen esos 10 años de vigencia en la visa? Pues yo creo que eso sí es un avance, digamos, porque el resto de los países latinoamericanos tiene la visa de 10 años, entonces ¿por qué Colombia no? Entonces en ese sentido creo que sí nos sacamos un estigma de siempre estar portando estas visas de 5 años. Es un reconocimiento, definitivamente, como a la labor y al esfuerzo que el gobierno colombiano ha hecho frente al tema de la droga. Pero pensar que eso es un gran logro, no, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, y es que eso beneficia solamente a 3 o 4 millones de colombianos que van a pedir la visa, y ni siquiera los termina beneficiando a todos, porque esos 3 o 4 millones que van a pedir la visa, a la mitad o a más de la mitad se la terminan negando. Entonces uno podría pensar que la visa de 5 años hasta puede funcionar, pero que sean claras las variables que se utilicen en la embajada americana para seleccionar a quién se le da y a quién no se le da. Sería mucho más importante claridad en la política de elección en el consulado de los Estados Unidos que verdaderamente los 10 años. Es que definitivamente esta cumbre ha generado muchos sofismas distractores. En medio de un fracaso, pues por supuesto ha tenido que generar diferentes puntos para que la gente se concentre como si fueran elementos positivos. Ya nos empezaron a cobrar el no apoyo a las Malvinas, y lo digo porque los comerciantes, los empresarios, los exportadores están empezando a sentir fuertemente las restricciones en materia de exportaciones con Argentina. ¿Es una coincidencia o tiene algo que ver? No, las restricciones estas que Argentina está imponiendo venían desde mucho antes. Le digo porque mercados que dependen mucho del mercado argentino como Uruguay, las restricciones que venía imponiendo Argentina, y Uruguay ha sido de los que más ha apoyado a Argentina el tema de las Malvinas, es una de las víctimas de estas restricciones. Sí. Ahora, yo sí creo que por otro lado nos van a cobrar el tema del silencio del presidente Santos con respecto a las Malvinas. Yo creo que ese cobro viene en algún momento, pero el problema argentino creo que es un problema de mayor envergadura.
se está enfrentando, digamos, no solo a la Unión Europea, no solo a Estados Unidos por el tema de las restricciones a las importaciones, también se está enfrentando con sus aliados en la región. El pronunciamiento del ALBA también nos deja muy mal ubicados, ¿no?, en cuanto a acompañamiento y un espaldarazo por parte de los presidentes de América Latina. Pues es que yo sí creo que, por ejemplo, en el tema argentino, era necesario tocar en el discurso oficial un apoyo argentino. Hace un momento decía yo que no se tenía que tocar desde el punto de vista de la soberanía, pero que hubiera sido deseable que el presidente Santos hubiera dicho que había que revisar el papel de los viejos colonialismos. Con solamente decir eso hubiera sido bien recibido por todos los presidentes latinoamericanos. Es que era decir, yo no ignoro el problema. Con el silencio lo que hace es mandar el mensaje de que el problema no existe o lo invisibiliza, y resulta que el problema sí existe. ¿Cuál es el análisis que hacemos hoy, luego de una semana y un poquito de la Cumbre de las Américas, frente al tema de Cuba? Porque en este momento, y de acuerdo al veto que presentó Estados Unidos y Canadá, no podríamos estar hablando de una próxima cumbre dentro de 3 años, que aparentemente sería en Panamá. Bueno, pues yo creo que Cuba puede volver al escenario después de una elección. Pero fue ganador en esta cumbre, ¿no? Claro, absoluto. Cuba gana. Cuba gana, yo creo que Argentina gana, hay varios países que ganan. Yo creo que Colombia pierde, Estados Unidos pierde. Estados Unidos pierde en la medida en que la región se distancia definitivamente. Colombia pierde en la medida en que el liderazgo de Santos queda muy en entredicho. Pero el tema de Cuba como tal es un tema que seguramente volverá a aparecer en la próxima cumbre, si la hay, en Panamá. Y seguramente que aparecerá después de la elección Estados Unidos lo volverá a retomar después de la elección de Barack Obama. Sí, depende de quién quede como presidente de los Estados Unidos. La relación de Colombia con Venezuela específicamente. Venezuela no asistió a la Cumbre de las Américas, en un sí, no, voy más tarde, le consulto al pueblo si debo ir o no a Cartagena, finalmente no arribó por problemas médicos, aparentemente, pero el no venir y el tema de Cuba, ¿cómo deja a Colombia y a Venezuela en sus relaciones bilaterales? Mira, lo que yo creo es que esto muestra que esta visión pragmática que quiere imponer el presidente Santos tiene limitantes digamos, en su relacionamiento con los vecinos, que finalmente las ideologías todavía cuentan y uno puede ir avanzando en la profundización de las relaciones, pero finalmente va a llegar a ciertas barreras que son difíciles de mover. Hay un tema que en este momento se está moviendo mucho en los medios de comunicación y es el presupuesto. ¿Cuánto costó esta sexta cumbre de las Américas? Averígüelo, Absolutamente. Creo que los medios han estado un poco esperando porque la canciller manifestó que le dieran un poco de tiempo para presentar las cuentas claras de cuánto había costado esta cumbre. Pero hay quienes manifiestan que costó, primero, 90 millones de dólares, luego manifestaron que ya vamos en 96 millones de dólares, pero hay quienes dicen que costó muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Hacemos una pausita y abordamos esta pregunta. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Laura, ¿cuál es el análisis que se hace en materia presupuestal? ¿El costo realmente va de la mano de los logros y los alcances de esta sexta cumbre de las Américas o no tiene nada que ver? Pues mire, yo creo que... ¿O no podemos hacer ese balance? Pues mire, yo creo que esto de lo que costó la cumbre adquiere una mayor dimensión en el debate público por la insatisfacción que hay en ciertos sectores sobre los resultados de la cumbre.
Pero dicho esto, Omaira, yo sí debo decir que quedo un poco sorprendida de los montos de los cuales estamos hablando. Es que cuando uno mira hacia el pasado y dice, bueno, la cumbre de Trinidad y Tobago costó entre 5 y 7 millones de dólares, y acá estamos hablando entre 30 confirmadísimos, porque esos son contratos que ya hemos visto, hasta 90, que podría ser el monto final, o 96, como tú dices. A mí me parece que para un país que acaba de pasar una ley de sostenibilidad fiscal, que trata de apretarse el cinturón, un país que tiene la inequidad que tiene, me parece que quizás la opulencia fue un poquito excesiva. Frente a la visita de las primeras damas, uno no quiere ser odioso con ese tema porque eso es una cosa oficial y se maneja de esa manera en el escenario diplomático. Vienen las primeras damas y por supuesto hay un regalo que hay que hacerlo. Es un regalo muy exclusivo, unas mochilas de Silvia Cherasi, que también hay quienes han hecho el trabajo de investigar cuánto habrían costado estas mochilas en otro escenario artesanal. Pero también se las dieron a los periodistas, ¿o no? Bueno. Los periodistas recibieron un morral guajiro precioso, hermoso, pero con una cantidad de cosas adentro, ¿no? Hermoso, eso sí, absolutamente No, pues el hermoso. detalle es muy lindo, pero ¿cuánto nos cuesta? Porque finalmente lo pagamos todos. El protocolo obliga a que que vengan las primeras damas. Un obsequio, una especie de souvenir. Estamos de acuerdo. El problema es que creo que se escogen regalos muy caros. Se habla de que cada bolso de esos puede valer entre 1.200.000, que es una cifra conservadora que he escuchado, pero también he escuchado cifra de 3,5 millones ¿Los bolsos de Silvia Cherasi? Sí. Cuando habrían podido ir a la sierra a comprarlos directamente y el precio había sido muchísimo menor. Y de paso, habría tenido una connotación diferente. Y de paso ayudamos a... algo más auténtico, más colombiano. Bueno, no, Silvia Cherasi. No, pues más colombiana que ella no hay, pero los artesanos directamente correcto, es otra cosa. Es ayudar a los artesanos que efectivamente están hasta ahora como empezando a generar o a volver industria. Ahora, si los compras en volumen, pues los compras mucho menos plata. Entonces, claro que sí, uno puede mirar que hay ostentación. De todas formas, yo en el tema presupuestal siempre prefiero esperar a que salgan las cuentas oficiales y obviamente saldrán también quienes las irán a revisar y poco a poco iremos decantando. Yo en este tema, o sea, me parece que, digamos, que los países tienen que gastar cuando hacen este tipo de cumbres, o sea, que no podemos tener esta visión parroquial de que podemos hacer cumbres sin gastar o que mejor no las hacemos para ahorrarnos unos millones de dólares. Pero podemos manejar mejor los presupuestos. Exactamente, todo es una cuestión de costos-beneficios. Y a mí me parece que en podríamos estar en un escenario donde el costo de la cumbre, el costo financiero fue excesivo para los beneficios que vamos a recoger. Es que creo que ese es el debate, es decir, si la cumbre hubiese dejado acuerdos muy importantes o por lo menos hubiese dejado al presidente Santos como un verdadero líder del continente, creo que el presupuesto se habría quedado un poco rezagado y el debate no se habría... con más gusto. Exacto, el debate no sería hoy cuánto se pagó por la Cumbre de las Américas. Sí, como dice Laura, es un tema de costo-beneficio. El problema es que no hay beneficio o no se ve un beneficio. Sobre todo porque a mí lo que yo creo que, digamos, cuando la canciller se compromete a presentar las cuentas, ella solo se puede presentar. Entiendo que se puede comprometer a presentar las cuentas de lo que ha gastado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aquí hubo un aparato del Estado, muchos ministerios involucrados, pero también entidades locales, la gobernación, la alcaldía de Cartagena. Entonces, el costo creo que va a llevar más de unas semanas saber exactamente cuánto fue. ¿Es común que estas cumbres invisibilicen las cumbres paralelas? Por ejemplo, la cumbre de los pueblos, la cumbre social, que trataron de hacer un trabajo muy importante reivindicando los derechos de poblaciones que son invisibilizadas no solamente en nuestro país, sino en todo el continente. ¿Siempre sucede lo mismo? Pues es que las cumbres paralelas, de alguna manera son cumbres que terminan llevando conclusiones a la cumbre, a la cumbre principal, digámoslo así. Y pues cada cumbre paralela también saca sus propios comunicados, sus propias declaraciones. Con frecuencia las declaraciones de las cumbres paralelas no son las mismas de la cumbre grande, pero en este caso, por ejemplo, hubo un intento por recoger mucho de esas cumbres para llevarlas a la cumbre principal. No se dio. Por luego no se dio, es que
Como no hubo declaración final, no hubo forma ni siquiera de incluir dentro de un documento lo que sale de estas cumbres paralelas. En los discursos realmente no se hace gran alusión a este tipo de cumbres. Entonces uno puede sentir que aunque hay un gran esfuerzo detrás, que nos queda un aparato de organización grande, que se gana en el sentido en que se generan espacios para hacer convocatoria, eso nos deja como eso es lo positivo, pero nos deja el sinsabor de que ahí también se perdió. Absolutamente. Laura. Pues mire, yo creo que aquí con la cumbre social se hizo un esfuerzo muy grande. O sea, la profesora Socorro Ramírez, que estuvo a cargo, digamos, hizo un esfuerzo titánico, porque debemos decirlo, fue llamada unos poquitos meses antes, que creo que eso da una señal de lo que el gobierno piensa de la cumbre social, porque ella comenzó su trabajo a fines de enero. Y para haber hecho desde fines de enero, haber tenido una convocatoria tan amplia como tuvo y haber sido tan organizada como fue, creo que, digamos, eso merece un reconocimiento. Pero, Mayra, tú lo dijiste, cumbres paralelas. Es que a veces uno siente que son realmente paralelas, que no hay punto de encuentro entre estas cumbres y la cumbre de presidentes. Porque fíjese que, a pesar de lo bien que salió la cumbre social, todavía queda por ver si algo de lo que se dijo en esa cumbre social será escuchado. Es que cómo hacer que esas cumbres paralelas no se conviertan en simple retórica, ¿no? Un término que manejó también el presidente Santos y que dijo que era un éxito en la cumbre de presidentes porque allí no hubo retórica, pero en el tema de... Bueno, aunque hay que discutirlo, ¿no? Hay que discutirlo. Sí, ahí lo discutimos. Pero en las cumbres paralelas ellos trataron de concretar muchos puntos, pero hay que ver si se jalonan a través de los gobiernos. Hay que ver si se jalonan, hay que ver si hay una voluntad de los gobiernos de escucharlos, pero sobre todo hay que ver si llega a haber una cumbre, que yo, digamos, yo soy de las que creo que las cumbres quedaron enterradas en Cartagena, pero si llega a haber digamos, otra cumbre o es reemplazada por otro tipo de proceso, que esto que se comenzó para la cumbre social sea sostenible. O sea, esto no tiene sentido si lo que se hace es cada vez que hay una cumbre, se monta el aparataje, dura unos meses, hablan, todo esto de juntar a los movimientos sociales de las Américas para que haya un diálogo, para que haya concertación, para que se puedan, digamos, para que se puedan encontrar puntos de encuentro, que se puedan escuchar como movimiento, que se puedan hacer escuchar como movimiento social, no tiene sentido si se hace cada 2 o 3 años como una cosa puntual. Sí, yo sí creo que efectivamente tiene que haber una continuidad en ese trabajo. También quiero reconocer el trabajo de Socorro Ramírez, realmente es un trabajo titánico para en tan poco tiempo haber logrado esa convocatoria. Pero ese trabajo debería tener una continuidad, debería ser un trabajo que se mantenga en el tiempo, no como la cumbre de 3 meses, sino que alguien retome ese impulso y siga manteniendo el aparato vivo para que dentro de 3 años haya verdaderamente una posibilidad de hablar de que efectivamente hay una serie de desarrollos desde los movimientos sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A nuestros televidentes los invitamos para reencontrarnos el próximo lunes 11 de la noche por el canal 1 en Contrastes, porque como lo vieron, la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.